Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre uno de los pensadores quizá más cruciales de la historia, Aristóteles. Un pensador que, la verdad, puede intimidar un poco. Sí, bastante. Tenemos aquí biografías, extractos de su metafísica, su ética, su política. Es un material bastante denso. Mm, Por eso, nuestra misión hoy es clara. Queremos ir más allá de la imagen del busto de mármol. claro, entender a la persona y sobre todo sus ideas. Exacto. Entender por qué este hombre que vivió hace casi 2400 años sigue siendo tan fundamental. Vamos a intentar reconstruir su forma de ver el mundo. Como armar un rompecabezas. Justo eso. Como un rompecabezas. Empezaremos con la pieza más básica, la realidad misma. Y desde ahí, bueno, iremos construyendo todo su universo. La naturaleza, el ser humano. Y hasta la política. Cómo organizar una ciudad. A ver si al final logramos que todas las piezas encajen. Es una gran misión, sí. Porque Aristóteles no era solo un filósofo, ¿eh? Las fuentes lo muestran como, un biólogo, casi un científico empírico, ¿Un físico? ¿Un lógico? un teórico político, una mente, digamos, enciclopédica. Y es clave entender su contexto. Un mundo en plena convulsión. Totalmente. Las ciudades-estado griegas como Atenas estaban perdiendo poder, y una nueva superpotencia emergía al norte, Macedonia. con Filipo II y, claro, su hijo, Alejandro Magno, Y ahí está la primera pieza que a veces sorprende. que Aristóteles no era ateniense. ¿No? Él era de Estagira, en Macedonia, y su padre era el médico del rey. Y esa conexión con la medicina, con la biología desde niño, tuvo que marcarlo profundamente. Por completo. Yo creo que esa es la clave para entender la gran división con su maestro. Con Platón. Claro. Mientras Platón miraba hacia el cielo, hacia las ideas abstractas, las matemáticas, Aristóteles, en cambio, tenía las manos en la tierra. Le gustaba observar. Le fascinaba observar el crecimiento de las plantas, la anatomía de los animales, o sea, el mundo que se puede tocar. Y fue mejor alumno de Platón durante 20 años, pero también fue el tutor del joven Alejandro Magno. Imagínate, estaba en la encrucijada del saber y del poder, y eso le dio una perspectiva única para crear un sistema que intentar explicarlo todo. Desde el porqué de una bellota. Hasta el fin último de un estado. Muy bien, pues empecemos a armar ese sistema. La primera gran ruptura, y creo que el punto de partida de todo, es su diferencia con Platón. Sí. Hay una imagen clásica del cuadro La Escuela de Atenas de Rafael, con Platón señalando al cielo. Y Aristóteles con la palma hacia la tierra. Es tan simple como eso. Es una simplificación, pero es genial. La verdad es que captura la esencia de su revolución. Platón, recordemos, decía que había dos mundos, ¿El nuestro? ¿El sensible? que es una copia imperfecta, cambiante, y luego el mundo de las ideas, eterno, perfecto, la verdadera realidad. Y Aristóteles llega ahí. Y da un golpe en la mesa y dice, no, hay un solo mundo, El que pisamos. el que pisamos, el que olemos, el que estudiamos, no hay otro. Momento. Pero si la idea o la forma de un caballo, por ejemplo, no existe en otro plano, ¿cómo es que todos sabemos lo que es un caballo? Buena pregunta. O sea, ¿de dónde sale ese concepto universal si solo existen los caballos individuales que podemos señalar con el dedo? Esa es la pregunta del millón, sí. Y la respuesta de Aristóteles es brillante. Él dice que la forma, eso que hace que un caballo sea un caballo, ¿La caballidad? eso mismo, no existe en un limbo platónico. La forma está dentro de la materia de cada caballo concreto. Ah, o sea, No puedes separar la esencia de un caballo de carne y hueso. La verdadera realidad, la sustancia, es el individuo. Este árbol, esa persona. La esencia está en las cosas. no flotando por encima de ellas. Exactamente. Claro, pero con eso se compra un problema enorme. El del cambio. El del cambio, claro. Si la realidad es esta y es una, ¿cómo explica que todo esté en constante transformación? Esto era lo que volvía locos a filósofos como Parménides. Que llegó a decir que el cambio era una ilusión. Exacto. Bueno, Aristóteles lo resuelve con un par de herramientas conceptuales que son potentísimas. Contra Parménides introduce la distinción entre sustancia y accidente. Sustancia y accidente. La sustancia es la esencia de algo, lo que permanece. Por ejemplo, la sustancia de Sócrates.
Los accidentes son sus cualidades cambiantes. Sócrates puede estar sentado o de pie, joven o viejo, pálido. Los accidentes cambian. Pero la sustancia, Sócrates, sigue siendo la misma. Esto permite que haya cambios sin que las cosas dejen de ser lo que son. Ok, eso explica cómo algo puede cambiar y seguir siendo, en esencia, lo mismo. Pero, ¿y el cambio en sí? ¿Qué es? Pienso en Heráclito, que decía que todo fluye. Y que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. Claro, sugiriendo que la realidad es demasiado inestable para poder conocerla. A eso responde con su segunda gran idea: la diferencia entre acto y potencia. Acto y potencia. Él dice que el cambio no es un salto misterioso del ser al no ser. Es algo mucho más lógico. Es el paso de la potencia al acto. A ver, un ejemplo. Una semilla. Una semilla es, en acto, una semilla, pero es, en potencia, un árbol. Ah, ya veo. No es un árbol ahora, pero tiene la capacidad, la potencialidad de llegar a serlo. El cambio es simplemente la actualización de una potencialidad que ya estaba ahí. Le da un orden, una lógica al cambio. Lo hace inteligible, estudiable. O sea, que el universo no es un caos de transformaciones impredecibles. No, es un sistema de potenciales que se van actualizando. Esto ya suena a la base de una ciencia, ¿no? Precisamente, estos conceptos son la base de su filosofía primera. Lo que más tarde se llamó metafísica. Exacto. Es la ciencia del ser en cuanto ser. No estudia un tipo de cosa en particular, sino los principios que se aplican a toda la realidad. Y ahí formaliza su teoría más famosa, el ilemorfismo. Del griego ile, materia. Y morfé, forma. Materia y forma. Exacto. Todo individuo, toda sustancia, es un compuesto inseparable de estos dos principios. La materia, ile, es el sustrato, el de qué está hecho algo. Es la potencialidad pura. Pura potencialidad. Por sí misma es indeterminada. Y la forma, morfé, es la esencia, el qué es esa cosa. Es lo que actualiza la materia y hace que un trozo de madera sea una mesa y no una silla. Ah, es como la diferencia entre un montón de ladrillos y una casa. Es la analogía perfecta. Los ladrillos son la materia, pero es el plano del arquitecto, la forma, lo que los convierte en una casa. Vas perfecto, es eso. Y esa estructura de materia y forma la aplica a todo, a su física, que para él era la ciencia del movimiento, Del cambio. del cambio. Y para entender cualquier cambio en la naturaleza, desde una piedra que cae hasta una flor que crece, él dice que debemos preguntarnos por 4 causas. Las famosas 4 causas. No una, sino 4. A ver, las recuerdo vagamente. Usemos un ejemplo para que quede claro. Claro, el clásico es una estatua de bronce. La causa material es, bueno, de lo que está hecha. ¿El bronce? El bronce. La causa formal es el diseño, la idea en la mente del escultor que da forma a ese bronce. La causa eficiente. Es el agente que produce el cambio, el propio escultor, con su martillo y su cincel. Y la cuarta, que decías que para él era la más importante de todas. La más importante, la causa final, su telos o propósito. ¿Para qué se hizo? Para honrar a un dios, para decorar un templo. Exacto. Entiendo el propósito, el telos, de un ojo o de una semilla. Es casi intuitivo, pero ¿esto significa que para Aristóteles una roca que cae también tiene un propósito? Es una pregunta crucial. Y la respuesta es sí. ¿En serio? ¿Cuál es el propósito de una roca que cae? Para él, la roca cae porque su telos natural, su fin es alcanzar su lugar propio, el centro de la Tierra. El universo entero es un sistema teleológico, ordenado con un propósito. Todo tiende a su propia perfección. Exacto. Una bellota tiende a ser un roble perfecto, no un pino. Esto es un rechazo frontal a los atomistas como Demócrito. Que veían el universo como un choque ciego y azaroso de átomos. Para Aristóteles, en la naturaleza no hay azar, hay finalidad. Vaya, es una visión del mundo mucho más ordenada y, en cierto modo, reconfortante. Sí, lo es. Ahora, si aplicamos esto al ser humano, el cuerpo sería la materia y el alma la forma. Así es. ¿Qué implicaciones tiene eso para la idea de la inmortalidad del alma, que era el pilar del pensamiento de Platón?
Implica dinamitar por completo la visión platónica. Tan así. ¿Sí? Porque si el alma es la forma de un cuerpo vivo, no puede existir separada de él. Igual que la forma de la casa no puede existir sin los ladrillos. Justo así. El ser humano no es un alma inmortal atrapada en una cárcel corporal, como pensaba Platón. Somos una única sustancia, una unidad inseparable de cuerpo y alma. Wow, eso es un golpe duro, viniendo de la escuela de Platón, donde el alma es inmortal y lo más importante. Claro, Decirle a todos que no, que todo se acaba aquí, debió ser increíblemente polémico. debió ser un shock, porque significa que el alma individual es mortal, muere con el cuerpo. Y esto lo cambia todo. Cambia por completo la perspectiva sobre la vida. Ya no hay una visión negativa del cuerpo, de los sentidos. Son parte esencial de lo que somos. Y si no hay un más allá para el cual prepararse, La pregunta se vuelve urgente. ¿Cuál es el objetivo de esta vida? y su respuesta es la felicidad, la eudaimonia. Exacto. Pero no la felicidad como un sentimiento pasajero, ¿eh? Eudaimonia es algo más profundo. Es vivir bien y obrar bien. La realización plena de nuestra naturaleza. Eso es. Y su ética es completamente práctica, una praxis. No se trata de contemplar el bien en otro mundo, sino de construirlo aquí y ahora. ¿Y cómo se construye? Si no es un conocimiento teórico que uno aprende en un libro. Se construye a través de la virtud, arete, que significa excelencia. Y aquí viene otra de sus ideas más potentes. ¿Cuál? La virtud no es un conocimiento, es un hábito. Un hábito. Sí. Nadie nace siendo valiente o justo. Nos hacemos justos practicando la justicia. Nos hacemos generosos practicando la generosidad. Es como aprender a tocar un instrumento. Es el ejemplo perfecto. La teoría no sirve de nada sin la práctica constante, hasta que se convierte en una segunda naturaleza. Y el método para esa práctica es la famosa regla del término medio. Precisamente. La acción virtuosa casi siempre se encuentra en un punto intermedio entre dos extremos viciosos. Uno por exceso y otro por defecto. Exacto. La valentía es el término medio entre la cobardía, que es el defecto, y la temeridad, que es el exceso. La generosidad está entre la avaricia y el derroche. Justo. Pero ese punto medio no puede ser una fórmula matemática, ¿no? Ser valiente significa cosas distintas para un bombero que para un estudiante. Muy buena observación. No es una media aritmética. Es un término medio relativo a nosotros y a la situación, Y ahí entra otra virtud clave. la que nos ayuda a encontrar ese punto adecuado en cada momento. La prudencia, la frónesis, La sabiduría práctica. brújula que guía a todas las demás virtudes. Ok, entiendo la ética a nivel personal. Ser valiente, ser generoso. Pero eso suena a algo que uno practica en solitario. ¿Qué pasa cuando juntas a muchas personas que intentan ser virtuosas? El asunto se complica. Claro. ¿Cómo pensaba Aristóteles que debía funcionar una sociedad para que todo esto fuera posible? Haces la conexión perfecta, porque para él eran dos caras de la misma moneda. Ética y política. Inseparables. Su famosa definición del ser humano como un son politicón, un animal político. Son significa exactamente eso. Exacto. Por naturaleza, somos seres sociales. No podemos alcanzar la eudaimonia en soledad. La ética individual necesita un marco social. Y ese marco es la política. Y esa ciudad ideal para él era la polis griega. Entiendo que su fin no era solo la seguridad o la riqueza. No, mucho más. El fin de la polis es facilitar el vivir bien. Es la comunidad que provee educación, leyes justas, el contexto para que los ciudadanos puedan desarrollar sus virtudes. Y fiel a su método, él no se inventó una utopía como Platón. Para nada. Él analizó más de 150 constituciones reales de su época para ver qué funcionaba y qué no. Un trabajo empírico enorme. Y de ese análisis masivo, ¿a qué conclusión llegó? ¿Cuál era la mejor forma de gobierno? Su clasificación es muy pragmática. Distingue los regímenes según cuántos gobiernan y si buscan el bien común o su propio interés. Los regímenes rectos. A son la monarquía, gobierno de uno por el bien de todos. La aristocracia, gobierno de los mejores. Y la politia, una especie de república constitucional. Y cada uno puede degenerar. En una forma desviada, sí, cuando los gobernantes buscan su propio beneficio. La tiranía, la oligarquía y
La democracia. Me llama la atención que ponga la democracia como una forma desviada. Sí, porque para él, la democracia, en su sentido negativo, era el gobierno de los pobres que solo buscaban su propio interés, sin pensar en el bien común de toda la ciudad. Lo que podía llevar al caos. A la inestabilidad, sí. En la práctica, su opción preferida era la policia, un sistema mixto. Un término medio político. Justo, un sistema que combinara elementos de la oligarquía y la democracia, y que se apoyara en una clase media fuerte. Creía que esto evitaría la guerra civil entre los muy ricos y los muy pobres. Un equilibrio virtuoso, pero a nivel de Estado. Exactamente. Y para él, lo que mantenía unida a esa comunidad no era solo la justicia y las leyes, que eran fundamentales. Ujú. Le daba una importancia increíble a la amistad cívica, a la filia. ¿La amistad? Sí. Decía que la concordia y el afecto entre ciudadanos eran un pegamento social más fuerte incluso que la propia justicia. Una comunidad sin amistad, decía, no puede sobrevivir. Hemos armado el rompecabezas. Partimos de un solo mundo real, tangible. Le dimos una estructura con la materia y la forma. Entendimos su movimiento con el acto, la potencia y las 4 causas, descubriendo un universo con propósito. Así es. Luego, aplicamos esa misma lógica al ser humano, viéndolo como una unidad de cuerpo y alma. Lo que nos llevó a una ética de la felicidad aquí en la Tierra. Una felicidad que se construya con el hábito de la virtud, guiada por la prudencia. Y finalmente vimos que esa vida virtuosa solo es posible en comunidad, en una polis bien ordenada. Que en su mejor versión busca el equilibrio y el bien común. Es un sistema de pensamiento asombrosamente coherente, que lo conecta todo. Un sistema que sentó las bases de la ciencia, la ética y la política occidentales durante 2 milenios. Su influencia es casi incalculable. Y para que reflexionemos nos queda una de sus ideas más poderosas, creo yo, la más vigente, Que la virtud es un hábito. y que nuestro carácter es una segunda naturaleza que construimos nosotros mismos con nuestras acciones repetidas. Aristóteles nos dice que no nacemos buenos o malos. Nos hacemos buenos o malos, lo que nos deja con una pregunta bastante directa y personal. ¿Cuál? ¿Qué segunda naturaleza estamos construyendo para nosotros día a día con nuestras pequeñas y grandes decisiones? Hasta la próxima.